Tui es el punto de partida de recorridos hacia algunos de los lugares más emblemáticos de los Pirineos orientales franceses. Tui, documentada ya en el siglo X, tiene una rica tradición económica, social y cultural. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con aspecto de catedral, es bastante reciente. Se edificó sobre los restos de la iglesia románica de San Pedro y se consagró en 1816. El 7 de noviembre de 1659, España y Francia firmaban el Tratado de los Pirineos. Según el acuerdo, pasaban a dominio francés el Rosellón, el Vallespir, el Conflent, el Capcir y el norte de la Cerdaña. Desde entonces, estos territorios han vivido totalmente integrados en Francia. Pero hoy, más de 300 años después de aquel tratado, en algunos lugares de la Cataluña francesa, todavía se puede oír hablar catalán, y sigue habiendo fuertes vínculos con la historia, la cultura y las tradiciones catalanas. A los pies del Canigó y en las orillas del río Tet encontramos la emblemática Prada de Conflent. Después de la Guerra Civil, acogió a muchos catalanes que marcharon al exilio, entre ellos Pompeu Fabra y Pau Casals. Desde 1950, aquí se celebra un festival de música que tiene un gran prestigio, y desde 1968 es la sede de la Universidad Catalana de Verano. Muy cerca de Prada encontramos una de las joyas arquitectónicas más preciadas de todo el Pirineo, el monasterio benedictino de San Miguel de Cuixà. Fue fundado en el siglo IX y pronto se convirtió en un centro espiritual y cultural de la Cataluña feudal. El monasterio se ha reconstruido en los últimos años, aunque buena parte del claustro se encuentra hoy en manos de coleccionistas privados. Aparecen los primeros contrafuertes del Canigó. El mítico pico nos vigila 2000 metros más arriba. Pero antes de llegar, es inevitable visitar Vilafranca de Conflent, villa fortificada por Luis XIV para proteger todo el valle de las invasiones españolas del sur. Aquí no podemos dejar de admirar también el fuerte Liberia, que está conectado con la ciudad mediante una increíble obra de ingeniería secreta, una escalera subterránea de 734 escalones. Desde el aire es fácil divisar el tren amarillo que desde hace 90 años cubre la ruta entre Vilafranca de Conflent y la Tour de Carol, en la Cerdaña, y que hoy, sobre todo, es una atracción turística de primer orden. Recorre 63 kilómetros por un paisaje espectacular. Hace 1000 años, estas montañas del Conflent formaban parte de los condados catalanes que pugnaban por su independencia del Reino de Francia. Como San Miguel de Cuixà, San Martín del Canigó fue en aquellos tiempos un centro religioso, cultural, político y económico que irradió su influencia por toda Cataluña. Fundado por el conde Bifredo de Cerdaña en el año 1007 en una zona que parece inaccesible, San Martín ha conocido etapas muy diferentes durante sus 10 siglos. Hoy, en el monasterio, vive una comunidad religiosa que acoge a todos los visitantes que deseen acercarse a él. Verdaguer y sus versos lo convertirían en legendario. Durante muchos siglos se creyó que era la montaña más alta de todos los Pirineos porque se alza bruscamente y en muy poco terreno. El Canigó es visible desde toda la Cataluña francesa, los llanos ampurdaneses y el mar, y existe quien asegura que la primera persona que pisó su cima fue el rey Pedro el Grande en 1285. La llama del Canigó es una muestra de la importancia simbólica de la montaña. Todas las noches de San Juan, la llama que se enciende en la cima sirve para que se enciendan miles de hogueras, simbolizando así la unidad de los territorios de habla catalana. Poco a poco, el Canigó va quedando atrás, mientras el Vallespir nos muestra su belleza serena, casi solitaria. Desde el siglo XII, los reyes de Aragón procuraron extender su influencia al norte de los Pirineos. Pero la derrota de Pedro II el Católico en la mítica batalla de Muret de 1213 cortó la expansión de la Corona de Aragón en Occitania. Después de aquella derrota, la Corona de Aragón dirigió sus acciones hacia el Mediterráneo. Siglos más tarde, el Tratado de los Pirineos, que ponía todas estas tierras bajo dominio francés, cerraba, quién sabe si definitivamente, la puerta al sueño occitano que habían tenido los reyes de Aragón.
ruta continúa por la vertiente francesa de los Pirineos Orientales. Llegamos a Prats de Molló, contemplando la fortaleza que Francia construyó en la villa cuando obtuvo el control de estos territorios en 1659. Pero la historia militar de este pueblo, hoy dedicado al turismo de montaña, tiene otro episodio muy destacado. En noviembre de 1926, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, Prats de Molló tenía que ser el punto de partida desde donde un centenar de hombres armados, al mando de Francesc Macià, cruzaría la frontera por el puerto de Ares e invadiría Cataluña para proclamar su independencia. El intento fue un absoluto fracaso, pero convirtió a Macià en una figura mítica. En el rincón más recóndito de la comarca del Ripollès, el pueblo de Beget es un tesoro que se ha mantenido casi inalterable en el tiempo. La iglesia de San Cristóbal del siglo XII conserva en su interior la llamada Majestad de Beget, una talla románica muy valiosa. En toda esta parte de los Pirineos son frecuentes las muestras exquisitas de arte románico, un estilo que sabe integrarse como ninguno en el paisaje. En Cataluña, este arte medieval vivirá su momento más esplendoroso entre los siglos XI y XIII. Es hora de entrar en el Valle de Camprodón, en la cabecera del río Ter. El monasterio de San Pedro, la iglesia de Santa María y sobre todo el Puente Nuevo son los puntos de referencia de esta población que tiene casi 900 años de historia. Camprodón es desde hace más de un siglo un importante centro de veraneo. Nos encontramos en el corazón de los Pirineos de la provincia de Girona, sin duda una de las zonas pirenaicas preferidas por miles de excursionistas. Remontando el Ter se llega a Setcases, 7 casas en castellano. Dice la leyenda que fue aquí donde, huyendo de la nieve de las montañas, se detuvieron los 7 hijos de un pastor ciego y donde cada uno se construyó una casa. Muy cerca se alza Costabona, un pico de poca dificultad alpinística, pero que tiene un mérito que nadie podrá arrebatarle. Es la primera montaña que, entrando desde el Mediterráneo, supera los 2000 metros de altura. Estos picos, de gran belleza y altura y dificultad medias, son ideales para iniciarse en la alta montaña. Curiosamente, el excursionismo nace durante el Renacimiento con una clara vocación cultural y científica. Poco a poco, el excursionismo se irá convirtiendo también en un deporte. Décadas más tarde, otro deporte de montaña mucho más masivo transformaría la vida pirenaica: el esquí. Las diversas dificultades que ofrecen las 12 pistas de Vallter 2000 hacen de ella una estación idónea para practicar el esquí en familia. La proximidad con Girona e incluso con Barcelona hacen que sea también ideal para ir y volver en el mismo día. El esquí es un ejemplo de cómo el hombre quiere disfrutar de la montaña y de las posibilidades que la naturaleza le ofrece. Las estaciones de esquí son también una magnífica fuente de riqueza para las tierras pirenaicas. La estación de Vallter es la más oriental de los Pirineos y está rodeada de montañas emblemáticas de los Pirineos orientales, como el Bastiments o el Gra de Fajol, con alturas notables entre los 2.700 y los 2.800 metros. En este valle, a 2.400 metros de altura, nace el río Ter, que inicia aquí un recorrido de 195 kilómetros hasta ir a morir al Mediterráneo, en Torroella de Montgrí. Siguiendo el curso del río Ter, nos adentramos en las tierras medias del Ripollès, el territorio del mítico Conde Arnau, cuya leyenda es seguramente una de las más populares de los Pirineos. Cuentan que este caballero feudal aventurero maltrataba a sus vasallos, no pagaba el sueldo a sus soldados y seducía a las doncellas del lugar. El monasterio de San Juan fue clausurado por la vida licenciosa que en él promovía el conde Arnau, que a su muerte, según la leyenda, fue condenado a vagar eternamente por las montañas del Ripollès. La capital de esta comarca es el punto siguiente del itinerario. El nombre de Ripoll irá ligado para siempre a los orígenes de Cataluña. Su célebre monasterio, fundado por el conde de Barcelona Bifredo el Belloso en el siglo IX, fue durante mucho tiempo uno de los primeros centros de creación y difusión de la cultura catalana. El llano queda de nuevo atrás. La Sierra Caballera tiene el Taga como pico más destacado. Esta pirámide verde se alza majestuosa y vertical y ofrece a quien alcanza la cima una vista privilegiada. Se tiene constancia documental de la existencia de Ribes de Freser desde el 982, aunque parece ser que el primer núcleo habitado se fundó en el siglo V. Hoy, Ribes es un pueblo que vive en gran parte del turismo de montaña.
Rivas es el punto de partida de uno de los pocos trenes cremallera que encontramos en los Pirineos, el Cremallera de Núria. Se inauguró en 1931 y si se quiere evitar una dura ascensión de unas cuantas horas a pie, es la única manera de acceder al santuario de Núria. Lento pero imparable, el cremallera recorre con seguridad los 12,5 kilómetros que separan Ribes de Freser de Núria mientras atraviesa un paisaje extraordinario. Casi una decena de túneles son imprescindibles para superar los más de 1000 metros de desnivel del recorrido. Núria aparece de repente, dando la bienvenida a quien lo conoce y sorprendiendo al que ve por primera vez el santuario que se alza en medio de este circo imponente de montañas. Dice la leyenda que San Gil llegó a este valle en torno al año 700 y que aquí se quedó cerca de 4 años. Mucho más recientemente, los esquiadores han llegado a Núria. Dice la tradición que en esta estación y en la de La Molina es donde han aprendido a esquiar la mayoría de esquiadores catalanes. Las montañas rodean Núria dibujando un círculo a su alrededor. Por ello, reciben el nombre de la Olla de Núria. Son una docena de picos con alturas que van de los 2.600 a los 2.900 metros. Recorrerlas de una tirada es una de las excursiones más bonitas que se pueden hacer en los Pirineos. Dejamos para el final al rey indiscutible de esta región pirenaica, el Puigmal. Desde el santuario de Núria, 1 hora y media de ascensión permite llegar a pie, pero por el aire es cuestión de muy pocos minutos. No es un pico que presente muchas dificultades técnicas para subirlo, pero tal vez por ser la montaña más alta de los Pirineos orientales catalanes, desde siempre ha sido un referente en el mundo excursionista. Por la vertiente francesa, el macizo ha sido conquistado por la mano del hombre, pero sin grandes estridencias. Las pistas del Puigmal regalan un esquí tranquilo, familiar, alejado de las aglomeraciones de muchas pistas vecinas. Las vistas desde la cota más alta de la estación, a 2.600 metros de altura, son prácticamente inmejorables. En verano, sin nieve, mostrando desnudo sus formas redondeadas, el altivo Puigmal ofrece su perfil más acogedor. Desde la cima, la vista se pierde en el horizonte. Hacia el este, el Cabo de Creus, el extremo más oriental de la cordillera pirenaica, queda ya lejos. Pero hacia el oeste, los Pirineos no han hecho más que empezar.